El éxito no siempre brilla, a veces quema, y hay heridas que ni los focos más potentes consiguen borrar. Así comienza el relato más íntimo y descarnado de Maxi Iglesias, un hombre que durante años fue identificado como el rostro perfecto de una generación, el chico atractivo de la televisión española, el ídolo adolescente que parecía haber nacido bajo una estrella, pero que en realidad cargaba con una mochila invisible mucho más pesada de lo que nadie imaginaba. Cuando habla sin filtros de su infancia y de los momentos que marcaron su vida para siempre, la imagen del galán se diluye y deja paso a un niño que tuvo que aprender demasiado pronto lo que significan la pérdida, el silencio y la presión de sentirse observado por todo el mundo. Maxi recuerda que su infancia se partió en dos el día que murió su padre. No fue solo una ausencia, fue un terremoto que descolocó todos los cimientos de su mundo. Hasta entonces, su vida había transcurrido entre juegos, colegio y esa sensación de protección que dan los adultos cuando todo parece estable. Pero la muerte irrumpió sin pedir permiso y lo obligó a enfrentarse a una realidad que ningún niño está preparado para comprender del todo. La figura paterna se convirtió de pronto en un recuerdo, en una fotografía, en una conversación en voz baja. Y aunque su madre hizo todo lo posible por sostener el hogar y proteger a sus hijos, el vacío estaba ahí, latiendo en cada rincón de la casa. Habla de aquellos días con una mezcla de serenidad y dolor contenido. No dramatiza, pero tampoco maquilla la verdad. Explica que la ausencia de su padre no solo fue emocional, sino también práctica, responsabilidades que llegaron antes de tiempo, una madurez forzada, una necesidad de ser fuerte cuando por dentro solo era un niño confundido. Mientras otros compañeros pensaban en excursiones y fiestas de cumpleaños, él empezaba a comprender que la vida podía cambiar de un segundo a otro y que el miedo a perder a alguien no es una idea abstracta, sino algo que se instala en el pecho y no se va del todo. Quizá fue esa herida temprana la que moldeó su carácter. Maxi reconoce que durante años intentó mostrarse como alguien que podía con todo, que no necesitaba ayuda, que no quería dar problemas. Pero por dentro acumulaba preguntas sin respuesta. ¿Por qué a él? ¿Por qué tan pronto? La muerte de su padre no solo marcó su infancia, también influyó en la manera en que afrontó su adolescencia y más adelante su salto inesperado a la fama. Cuando llegó el momento de incorporarse al reparto de física o química, su vida dio un giro radical. Pasó de ser un chico prácticamente anónimo a convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la televisión. La serie fue un fenómeno generacional, un espejo en el que miles de adolescentes se veían reflejados cada semana. Y de pronto, él estaba en el centro de esa tormenta mediática. Los focos, las portadas, las redes sociales, los eventos, los gritos en la calle. Todo era nuevo, vertiginoso, aparentemente maravilloso. Pero el brillo tenía sombras. Maxi confiesa que no estaba preparado para la exposición ni para la crueldad que puede surgir cuando alguien se convierte en objetivo público. Dentro y fuera del set, empezó a sentir una presión que no sabía cómo gestionar. La etiqueta de guapo oficial lo persiguió desde el primer momento. Lo que para muchos podía parecer un halago, para él se transformó en una jaula. Sentía que lo reducían a una imagen, que se cuestionaba su talento, que se le exigía más que a otros precisamente por encajar en un canon que él no había pedido. Habla de bullying, una palabra que suele asociarse a patios de colegio, pero que también puede manifestarse en entornos profesionales. Comentarios hirientes disfrazados de bromas, críticas constantes en redes sociales, rumores amplificados, comparaciones crueles. En la época en que la serie estaba en su punto más alto, las redes comenzaban a convertirse en un campo de batalla donde cualquiera podía opinar sin filtro. Y muchas opiniones no eran amables. No sabe actuar, solo está ahí por su físico, es un producto, eran algunas de las frases que le llegaban directa o indirectamente. Y aunque intentaba hacerse el fuerte,
cada palabra iba dejando marca. Maxi reconoce que el dolor del bullying no siempre es inmediato. A veces se infiltra poco a poco, como una gota constante que termina perforando la piedra. Al principio intentaba restarle importancia. Pensaba que formaba parte del precio de la fama. Se decía a sí mismo que debía aguantar, que otros estarían encantados de estar en su lugar. Pero por dentro comenzaba a dudar. ¿Y si tenían razón? ¿Y si realmente no era suficiente? Las inseguridades de aquel niño que había perdido a su padre reaparecían con fuerza, amplificadas por la mirada de millones de espectadores. La paradoja era evidente. Mientras por fuera parecía vivir un sueño, por dentro luchaba contra fantasmas antiguos y nuevos. En entrevistas sonreía, posaba, agradecía el cariño del público. Y ese cariño existía, era real y lo sigue siendo. Pero también coexistía con la crítica despiadada. En un entorno donde la imagen lo es todo, sentirse cuestionado constantemente puede convertirse en una tortura silenciosa. Habla también del ambiente en el rodaje. Aunque siempre ha destacado el compañerismo y las experiencias positivas, no niega que hubo momentos difíciles. La competencia, las comparaciones, los egos, la presión por mantener audiencias altas. Ser joven y tener que gestionar todo eso sin una red emocional completamente sólida no es sencillo. Maxi admite que en más de una ocasión se sintió solo, incluso rodeado de gente. La fama no inmuniza contra la vulnerabilidad, a veces la acentúa. Lo más impactante de su relato es la honestidad con la que reconoce sus propias fragilidades. Durante mucho tiempo evitó hablar de la muerte de su padre porque sentía que remover ese dolor era innecesario. Pero con los años comprendió que silenciarlo no lo hacía desaparecer. Al contrario, compartirlo le permitió entender que no estaba solo, que muchas personas han atravesado pérdidas similares y que visibilizar ese duelo puede ayudar a otros. En cuanto al bullying, también tardó en ponerle nombre. Pensaba que, al ser adulto y trabajar en televisión, no podía considerarse víctima. Pero el acoso no distingue edad ni profesión. Se trata de dinámicas de humillación y menosprecio que, repetidas en el tiempo, afectan a la autoestima y a la salud mental. Reconocerlo fue un paso importante para él. No desde el victimismo, sino desde la responsabilidad de hablar claro sobre algo que sigue ocurriendo en muchos ámbitos. Maxi explica que hubo momentos en los que su confianza estuvo por los suelos, que necesitó apoyo, terapia, conversaciones incómodas consigo mismo, que tuvo que desmontar la idea de que mostrar debilidad es sinónimo de fracaso. Y en ese proceso, la memoria de su padre volvió a ocupar un lugar central. Pensaba en lo que él le habría dicho, en el ejemplo de esfuerzo y dignidad que le dejó. De alguna manera, esa figura ausente seguía siendo una guía silenciosa. La madurez le ha permitido reinterpretar su pasado. Ya no ve solo dolor en la pérdida, sino también una fuente de fortaleza. Haber atravesado una experiencia tan dura en la infancia le dio herramientas para resistir otros golpes. No lo hizo invulnerable, pero sí más consciente de sus límites y de sus necesidades. Aprendió que pedir ayuda no lo hace menos fuerte, que rodearse de personas que lo quieran por quien es y no por la imagen que proyecta es fundamental. Hoy, cuando mira atrás y piensa en la etapa de física o química, lo hace con una mezcla de gratitud y aprendizaje. Sabe que la serie fue un trampolín decisivo en su carrera, que le abrió puertas dentro y fuera de España, que lo convirtió en un referente para muchos jóvenes. Pero también reconoce que fue un periodo de pruebas constantes, un máster acelerado en gestión emocional. Si pudiera hablar con el Maxi de entonces, le diría que no se crea todo lo que lee, que no mida su valía por comentarios anónimos, que el tiempo pone cada cosa en su sitio.
El relato de su infancia y de su paso por la serie no es una lista de quejas, sino una invitación a mirar más allá de la superficie. Detrás del actor seguro y experimentado hay un niño que aprendió demasiado pronto a despedirse y un adolescente que tuvo que enfrentarse a una exposición brutal sin manual de instrucciones. Y tal vez esa combinación de pérdida y presión es lo que ha forjado al hombre que es hoy. Cuando habla de su padre, sus palabras no están llenas de dramatismo, sino de respeto y amor. Dice que la muerte le arrebató momentos que nunca podrá recuperar, pero que también le enseñó a valorar el presente con una intensidad especial. Que cada proyecto, cada oportunidad, cada aplauso tiene un significado distinto cuando sabes que la vida es frágil. Y en cuanto al bullying, insiste en que visibilizarlo es una forma de combatirlo. Que callar solo beneficia a quienes ejercen la humillación. Maxi Iglesias ya no es solo el chico atractivo de una serie juvenil. Es un hombre que ha atravesado pérdidas, críticas y dudas, y que ha decidido contarlo sin filtros. Su historia demuestra que el éxito no elimina el dolor, pero puede convivir con él. Que la vulnerabilidad no resta, suma. Y que, al final, las heridas no desaparecen, pero pueden convertirse en cicatrices que recuerdan todo lo que hemos sido capaces de superar. Con el paso de los años entendió que su historia no era una excepción disfrazada de glamour, sino el reflejo de algo mucho más común, el miedo a no estar a la altura y la dificultad de gestionar la pérdida cuando aún no se tienen herramientas emocionales para hacerlo. Porque si algo repite cuando se abre en canal es que nadie le enseñó a transitar el duelo siendo un niño. Simplemente ocurrió, y él hizo lo que pudo con lo que tenía. Se refugió en el silencio, en una aparente fortaleza que confundía con madurez y en la idea de que debía cuidar a los demás antes que a sí mismo. Esa dinámica lo acompañó durante mucho tiempo. Cuando comenzó a trabajar como actor, esa necesidad de demostrar que podía con todo se intensificó. No quería fallar. No quería que nadie pensara que estaba ahí por casualidad o por una cara bonita. Quería merecer cada escena, cada oportunidad. Pero la exigencia constante también desgasta. Maxi reconoce que hubo etapas en las que vivía con una presión interna enorme, como si tuviera que compensar algo todo el tiempo, como si su valor estuviera en permanente evaluación. En el punto álgido de la popularidad, cuando las calles se llenaban de adolescentes que gritaban su nombre y las revistas lo colocaban en portada, por dentro seguía siendo ese chico que había aprendido demasiado pronto que la vida puede romperse sin aviso. Esa conciencia de fragilidad le daba una sensibilidad especial, pero también lo hacía más vulnerable a la crítica. Porque cuando alguien ha experimentado una pérdida profunda, cualquier forma de rechazo puede reactivar miedos antiguos. El miedo a quedarse solo, a no ser suficiente, a que lo que ama desaparezca. Habla de noches en las que le costaba dormir, repasando mentalmente comentarios leídos en Internet, entrevistas en las que sentía que no había estado a la altura, escenas que podría haber interpretado mejor. La autoexigencia se convertía en un diálogo interno duro, casi implacable. Y aunque hacia afuera mantenía la compostura, por dentro se libraba una batalla constante entre la confianza y la duda. El bullying que sufrió no siempre fue evidente ni directo. A veces adoptaba la forma de comparaciones constantes con otros actores, de rumores malintencionados, de etiquetas que parecían imposibles de quitarse. Otras veces era más explícito: burlas, descalificaciones, comentarios que reducían su trabajo a su físico. En una industria donde la imagen es parte del juego, separar lo profesional de lo personal puede ser complicado. Y cuando la crítica deja de centrarse en el trabajo para atacar la esencia, el impacto es mucho más profundo. Maxi ha contado que durante un tiempo intentó blindarse. Dejó de leer comentarios, evitó buscar su nombre en redes, limitó la exposición a ciertos espacios. Pero incluso así, las palabras llegan. Siempre llegan.
a través de terceros, de titulares, de conversaciones que uno escucha sin querer. Y cada palabra, por pequeña que parezca, puede convertirse en una piedra más en la mochila. Lo que cambió su perspectiva fue comprender que el silencio no siempre es la mejor estrategia. Durante años había asociado hablar de dolor con debilidad. Pensaba que, como figura pública, debía mostrar una imagen sólida, inquebrantable. Pero la vida le enseñó que la autenticidad conecta más que la perfección. Que reconocer el impacto del bullying no lo hacía menos profesional, sino más humano. Y que compartir su experiencia podía ayudar a otros jóvenes que atravesaban situaciones similares, ya fuera en un instituto, en una oficina o en cualquier entorno donde alguien decide convertir a otro en blanco de su frustración. La muerte de su padre volvió a ocupar un lugar central cuando empezó a trabajar su mundo emocional de manera más consciente. En terapia, comprendió que muchas de sus reacciones ante la crítica estaban conectadas con aquel duelo no resuelto del todo. El niño que perdió a su referente masculino seguía buscando aprobación, intentando asegurarse de que estaba haciendo las cosas bien. Y cuando esa aprobación no llegaba, el golpe era doble. Habla con especial cariño de su madre, de la fortaleza silenciosa con la que sostuvo la familia tras la pérdida. De cómo ella se convirtió en un pilar fundamental y en un ejemplo de resiliencia. Reconoce que verla luchar le enseñó que rendirse no era una opción, pero también que el sacrificio constante puede dejar poco espacio para la propia vulnerabilidad. En casa se aprendió a seguir adelante, a no dramatizar, a resolver. Y eso tiene un lado admirable, pero también puede dificultar el proceso de expresar el dolor. En su adolescencia, antes incluso de que la fama llamara a la puerta, ya arrastraba esa mezcla de sensibilidad y coraza. Era un chico observador, consciente de su entorno, pero poco dado a hablar de lo que sentía. La actuación apareció casi como una vía de escape, una manera de canalizar emociones que no siempre sabía verbalizar. Subirse a un escenario o ponerse frente a una cámara le permitía habitar otras vidas, otras historias, y en ese ejercicio encontraba una forma indirecta de explorar la suya. Cuando llegó el fenómeno de la serie juvenil que lo catapultó a la popularidad, la intensidad fue tal que apenas tuvo tiempo de asimilarla. De un día para otro, su rostro estaba en todas partes. La exposición era constante, y con ella llegaban tanto el cariño masivo como la crítica feroz. Aprendió rápido que la misma persona que te pide una foto puede, minutos después, escribir un comentario hiriente desde el anonimato de una pantalla. Con el tiempo, desarrolló una mirada más compasiva hacia sí mismo. Entendió que no podía gustarle a todo el mundo y que intentar hacerlo era una misión imposible. También comprendió que el bullying habla más de quien lo ejerce que de quien lo recibe. Esa idea no elimina el dolor, pero ayuda a contextualizarlo. Le permitió dejar de personalizar cada ataque y empezar a verlos como parte de un sistema en el que la crítica desmedida se normaliza. Uno de los aprendizajes más importantes fue separar su identidad de su profesión. Durante mucho tiempo se definió casi exclusivamente como actor. Si un proyecto funcionaba, se sentía válido. Si recibía críticas negativas, su autoestima tambaleaba. Poco a poco fue construyendo una identidad más amplia, donde cabían otras facetas, otros intereses, otras relaciones. Esa diversificación emocional fue clave para no depositar todo su valor en la opinión pública. Al hablar hoy de su padre, lo hace desde un lugar más sereno. Ya no es solo la herida abierta, sino también el legado. Recuerda gestos, frases, enseñanzas que, aunque breves en el tiempo, dejaron huella. A veces se sorprende reaccionando ante determinadas situaciones como cree que él lo habría hecho. Esa continuidad simbólica le da consuelo. Es una manera de mantener viva la conexión, de sentir que, aunque físicamente ausente,
su influencia sigue presente. También reflexiona sobre la importancia de educar en inteligencia emocional desde edades tempranas. Si algo le habría gustado tener de niño, dice, es un espacio seguro donde poder expresar su miedo y su tristeza sin sentir que debía ser fuerte. Por eso insiste en que hablar de duelo y de acoso no es remover el pasado por morbo, sino abrir puertas a conversaciones necesarias. Cuanto más se normalice pedir ayuda, menos solos se sentirán quienes atraviesan situaciones similares. Maxi no reniega de su etapa más mediática. Al contrario, la reconoce como fundamental en su trayectoria. Pero tampoco la idealiza. Sabe que fue un periodo de luces y sombras, de aprendizajes acelerados, de crecimiento a veces forzado. La fama temprana puede ser un regalo y un desafío al mismo tiempo. Y en su caso, se mezcló con heridas previas que aún estaban cicatrizando. Hoy se muestra más selectivo con los proyectos y con la exposición pública. Ha aprendido a priorizar su bienestar por encima de la expectativa externa. Ya no siente la necesidad urgente de demostrar constantemente su valía. Confía más en su recorrido, en su trabajo, en su intuición. Y aunque la crítica sigue existiendo, porque siempre existirá, ya no ocupa el mismo espacio en su mente. Cuando habla sin filtros, lo hace desde la convicción de que mostrar las grietas no disminuye el brillo, lo humaniza. Que detrás de cada figura pública hay una historia compleja, con capítulos de dolor, dudas y superación. Y que reducir a alguien a una etiqueta, sea guapo, ídolo o cualquier otra, es ignorar la profundidad de su experiencia. Su relato no busca compasión, sino comprensión. No pretende situarse como víctima eterna, sino como alguien que atravesó momentos difíciles y decidió aprender de ellos. La muerte de su padre lo marcó, sí. El bullying en la etapa de mayor exposición también. Pero ninguna de esas experiencias lo define por completo. Son partes de un camino más amplio, de una identidad en constante construcción. Al final, cuando mira atrás, no ve solo pérdidas ni ataques. Ve resistencia. Ve crecimiento. Ve la capacidad de transformar el dolor en conciencia y la crítica en impulso. Y quizá ese sea el mayor triunfo, no el aplauso, no la portada, no el reconocimiento masivo, sino la posibilidad de mirarse al espejo y reconocerse más allá de los focos, sabiendo que sobrevivió a sus propios fantasmas y que, al compartirlos, puede iluminar el camino de otros que aún caminan en la oscuridad.